En esta ocasión nos toca estudiar la práctica de caídas de presión en tuberías y accesorios, donde nos daremos nosotros cuenta de la importancia que tiene este tipo de determinaciones para nosotros como ingenieros en formación. Veremos cálculos sobre pérdidas de energía, por supuesto la ecuación de Bernoulli, qué energías están involucradas y todo esto con la ayuda de nuestros profesores. Ahora bien, nosotros como alumnos nos preguntaremos, ¿qué son las caídas de presión? ¿Por qué determinarlas en tuberías y accesorios? Pero bueno, nuestro amigo el ingeniero, que es supervisor en el área de producción de una planta farmacéutica, nos indicará algunos puntos importantes en este tipo de temas. Y él nos comenta lo siguiente después de que hemos hecho una cita. Se dice que diferentes factores pueden brindar un diferencial de presión en cualquier arreglo de tuberías. Él nos comenta que estos factores pueden ser el rozamiento de la capa más externa del fluido con la luz de la tubería, es decir, en el diámetro interno, y debemos de conocer el material del cual está hecho nuestra tubería. Por otro lado, las diferentes geometrías que tienen las válvulas y los accesorios acoplados en la tubería por donde corre cierto fluido nos ayudarán a tener esas pérdidas de energía en el sistema, que con cálculos muy sencillos lograremos obtener. Es importante mencionar que los arreglos de tuberías podemos tener en serie y en paralelo, incluso mixto. Por otro lado, el ingeniero nos ha hecho un recorrido por la planta, por uno de los cuartos, donde tiene un arreglo de tuberías. Aquí vemos que el sistema no es lineal, que tiene un codo, que tiene también una válvula, diferentes válvulas, y una brida que nos ha hecho favor de señalar con flechas amarillas. Esto nos propiciará las pérdidas de energía que afectarán en la ecuación de Bernoulli y en las diferencias de presiones. Ahora bien, la profesora nos dice que es importante recordar que las propiedades del fluido nos permitirá conocer el régimen al interior de la tubería. Pero bueno, una de nuestras compañeras nos dice, ¿se le ha ocurrido, será el número de Reynolds? Ella ya lo ha estudiado, puesto que resolvió sus actividades previas y se identifica con lo que dice su profesora en el laboratorio. Ahora, ya que a nuestra compañera se le ha ocurrido que es el número de Reynolds, pues nosotros debemos de decir, el número de Reynolds nos brindará, después de una relación de la densidad y la viscosidad del fluido aunado al diámetro interno de la tubería, el régimen con el que está trabajando. Entonces vamos a tener tres tipos. En la figura nuestra compañera nos muestra en un GIF solamente dos. Tenemos el régimen laminar, que como vemos pues se recorre sin ninguna intermitencia al interior de la tubería, a diferencia del régimen turbulento, que tiene ciertas peculiaridades, movimientos al interior, no son parejos como fluyen las láminas del fluido. Pero vamos a tener un régimen intermedio al que llamaremos intermitente. Ya lo veremos más adelante con los cálculos. Ahora bien, los materiales ¿cuáles serán los materiales con los que vamos a trabajar? Será un sistema didáctico. Por supuesto, tendremos un sistema didáctico donde vemos para la determinación de caídas de presión. Consta de diferentes sistema ha sido diseñado válvulas para en el laboratorio de bioingeniería para ayudarnos a realizar el estudio de los datos en las ecuaciones. Por otro lado, tendremos para esto una bomba sumergible, la cual después nos permitirá alimentar el fluido que tenemos a la tubería, una bomba a las tuberías que nosotros, la cual ya nos ayudará a alimentar el fluido
Por otro lado tenemos un tanque donde está el agua, que será el fluido que correrá. Y posterior al interior del lado derecho que tenemos un manómetro, un punto importante, el cual en su interior tiene este instrumento de medición de presión. Es importante reconocer que el fluido manométrico es muy didáctico, puesto que ocuparemos, por supuesto, su peso, porque al interior tiene un fluido manométrico. En este caso, el fluido manométrico es mercurio. Ahora bien, nosotros lograremos un diferencial de presión, ya que cuando corra el agua al interior de la tubería, esta realizará un empuje en una de las ramas de nuestro medidor de presión y nos brindará un diferencial de altura. Por otro lado, te preguntarás, bueno, ¿y qué vamos a hacer con todo esto? Aquí observamos el medidor de presión, que ya mencionamos que es un medidor o un tubo en U, ¿de acuerdo? Que está compuesto por una tubería que es de vidrio, la cual se ha doblado para que tengamos esta forma y nos permita obtener esta diferencia de presión. Ahora bien, con flechas de color verde nos señala cuál es la entrada y la salida del sistema. Vemos del lado izquierdo el tanque que ya mencionábamos con anterioridad, en donde se contendrá el fluido y además tendremos la tubería de látex que vamos a colocar al interior de este tanque para posterior recircular el fluido y no desperdiciarlo. Por otro lado, puntos importantes es que pues tengamos el manómetro diferencial calibrado. ¿A qué nos referimos con esto? Nosotros hemos escuchado que los instrumentos y los equipos deben de estar calibrados para la mejor medición. Bueno, en este caso nos referimos a que ambas ramas se encuentren en el mismo nivel. Eso quiere decir que está calibrado, lo hemos logrado. Vemos que están en el mismo nivel y este nivel nosotros le vamos a llamar 0. De ahí vamos a partir para contabilizar este diferencial de altura que posteriormente veremos. ¿Cuáles son los cuidados que debemos de tener? Puntos muy importantes y cruciales en esta práctica. Pues debemos evitar la formación de burbujas. Estas burbujas de aire nos podrían propiciar errores en las determinaciones, puesto que solamente queremos que el empuje que tiene el agua que proviene del sistema de tuberías sea el único que está moviendo a las ramas al interior de nuestro manómetro diferencial. No debemos de sumar el aire que está al interior. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa en esta otra imagen? Bueno, vemos como nuestra amiga se moja y realmente crean que en el laboratorio la pasamos divertido, puesto que esto sí sucede. Pero bueno, debemos de purgar. La tubería debe de estar purgada, ya que se atrapa aire cuando prendemos y desconectamos la bomba. Esto es muy importante. Ahora bien, empecemos con nuestro trabajo. Vemos que las profesoras han decidido comenzar por el lado izquierdo de la imagen. Aquí tenemos algunas protuberancias en el sistema de tuberías donde se acopla la tubería de látex para poder realizar la medición. Las flechas verdes nos indican cuál es el flujo que tiene el agua al interior de la tubería. Una vez que están acopladas estas, dejamos correr y vemos aquí un pequeño diferencial de presión, ¿sí? O de altura. En la siguiente diapositiva veremos cómo determinamos esto. Entonces, nuestro diferencial de altura, vemos que tenemos un total de 4 milímetros. Pero ¿cómo logramos esto? Debemos recordar que un diferencial se refiere pues a una resta, precisamente como el nombre lo dice, una diferencia. Entonces vamos a tener una diferencia del punto inicial, es decir, de la rama que nosotros podamos observar más baja, hacia
un punto final, es decir, la rama que nosotros observamos anteriormente más alta. Esto nos dará el diferencial de altura que nosotros ocuparemos en otras ecuaciones. Por otro lado, bueno, continuamos con las mediciones. Mismo estamos viendo cuál es el flujo que tiene el agua y cuál sería la siguiente medición. En este caso, vemos que tenemos un codo de 45 grados. Esto es importante porque después nos vamos a ir a tablas para nosotros reconocer el cociente del diámetro sobre la longitud equivalente. Pero bueno, ya nuestros profesores nos van a decir cómo. Y mismo, nos están brindando la altura de la rama que está más alta, aunado a la altura de la rama que está baja. Quiero mencionar lo siguiente, que aquí vemos un valor negativo como una altura inicial. ¿Y esto por qué? Pues porque está por debajo del cero que habíamos marcado en un principio. ¿Lo recuerdas? Ese cero indicaba que nuestras ramas estaban en el mismo nivel. Bueno, ahora te toca a ti encontrar esa diferencia. Es muy sencillo, ya lo viste. Posteriormente, se realizó la siguiente medición. Aquí están marcados los puntos donde se logró esto. Y tenemos mismo las alturas de ambas ramas para que tú logres determinar esa diferencia de presión en estos puntos. Observamos que ahora ya no solamente fueron codos, sino que también podemos determinar diferencias de presión en una válvula. Pero te preguntarás, ¿qué tipo de válvula vas a tener? ¿O qué tipo de válvula es esta? Bueno, es muy fácil reconocerlo. Tendríamos que observar detenidamente la geometría que vemos de este sistema. Tú te darás cuenta que en la parte baja de la válvula tenemos una protuberancia o una bola. Bueno, pero en el manual mismo nos están indicando qué tipo de válvula estamos trabajando. Ahora bien, otra vez tenemos las alturas propiciadas por esta válvula, que ya mencionábamos que nos van a generar una pérdida de energía en el sistema. En este caso vemos otro tipo de válvula, ¿o será la misma? Bueno, tú lo podrás corroborar o tu profesor te lo va a indicar. Aquí ya nos están dando las medidas. Recordemos que es altura final menos altura inicial. No olvides que la rama más baja o la rama que está por debajo de nuestro cero que pusimos al principio cuando calibramos tendrá un signo negativo. Esto es importante, no lo olvides. Nuestra siguiente determinación. Aquí debemos de checar ciertas particularidades. Nuestro fluido está corriendo en esta dirección, como lo estamos marcando con esta flecha roja. Ahora bien, ¿qué es lo que vemos? Pues aquí el fluido está corriendo por una tubería de diámetro mayor, a diferencia de esta tubería que tiene un diámetro menor. Tú deberás checar en tu manual qué tipo de tubería estás trabajando. Por supuesto que se alcanza a apreciar que es de cobre y es cobre tipo K, pero deberás conocer los diámetros nominales. Y en tus actividades previas te pide que lleves una tabla e incluso te indican de qué libro la debes de sacar para que puedas determinar esto. Aquí nos están marcando los niveles y ya nos colocaron los valores de estas diferencias de altura. Tú terminas los cálculos, son muy sencillos. La siguiente medición, ya estamos por terminar. Bueno, y por último te presentamos
La determinación del volumen con respecto al tiempo, es decir, el caudal, que tú deberás determinar solamente con el cociente de estos datos. En este caso se obtuvieron 3, de los cuales, dependiendo de las instrucciones, tú podrás tener un promedio y utilizarlo para todas tus determinaciones. Pero ojo, escucha las indicaciones de tu profesor. No hagas las cosas sin antes consultarles para que tengas una buena calificación. Por otro lado, se nos olvidaba mencionar, el sistema que se trabajó fue única y exclusivamente un arreglo en serie. Por lo tanto, solamente se hicieron las determinaciones en la mitad del sistema. Y aquí te colocamos los puntos de las mediciones que se hicieron. Se tuvieron que medir con un flexómetro las distancias que teníamos entre cada uno de los tramos. Así tenemos del punto 1 al punto 2, punto 163 metros. Ahora, la distancia del punto 5 al punto 6 que compete la medición de la primera válvula de globo, tenemos un valor de 0.205 metros y así sucesivamente. Los datos que tú obtuviste del diferencial de altura, que posteriormente tú lo vas a convertir con unos pequeños cálculos, son el espejo de un lado y el otro, así que tú podrás multiplicarlo por 2 para obtener las determinaciones del otro extremo. Y por último, en la siguiente diapositiva te presentaremos la presión, o mejor dicho, el diferencial de altura que se obtuvo en todo el sistema. Por último, tenemos la medición en todo el sistema. Vemos que está acoplada nuestra tubería de látex del manómetro a la entrada del sistema y a la salida. Y por supuesto tenemos un gran diferencial de altura que tú convertirás en diferencial de presión. Ahora bien, ya no te marcamos las alturas, puesto que te hemos presentado cómo realizarlo. Tú podrás determinarlo y con tus habilidades digitales acercar o alejar para poder determinar los milímetros o centímetros de mercurio que se ha desplazado este sistema. Te recordamos que el fondo es papel milimétrico, donde estos cuadritos es 1 centímetro y cada centímetro tiene 10 milímetros. No lo olvides para que puedas hacer mejor tu determinación, tu diferencial de presión total del sistema experimentalmente. Y bueno, se supondría que la suma de las pequeñas presiones que tú hiciste de cada uno de los puntos que ya te mostramos te debería de dar pero bueno, no te adelanto más. No quiero que te confundas. Escucha lo que te indica tu profesor. Ahora bien, ¿quiénes apoyamos en la realización de este video? Pues la profesora Adaluz Cartas Romero, la profesora Adriana Cuadros Moreno, y las fotografías nos ayudó Citlali Flores Cuadros. Agradecemos al Laboratorio de Bioingeniería las facilidades para realizar este trabajo, así como prestarnos el material necesario para poderles presentar a ustedes lo que podríamos hacer en el laboratorio. Les pedimos no desesperen, este es poco tiempo para posterior vernos. El Laboratorio de Bioingeniería pertenece a la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología del Instituto Politécnico Nacional. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden consultar a cualquier profesor para apoyarlos en este sentido. Hasta luego. Las siguientes tablas se extrajeron del libro de Mecánica de Fluidos MOD sexta edición, que serán de tu utilidad en la determinación de algunos parámetros que te indicarán tus profesores.